Buenas tardes. Como la prensa no ha llegado, les hemos esperado ya bastante, iniciaremos el acto. ¿Suele llegar tanto nunca? O nunca, sí, esta vez, como tantas, ha sido nunca. Lo primero que quiero agradeceros que hayáis venido. Para los que... Hay muchos que no saben qué es la campaña No al TTIP, o todos nos conocéis ya. Porque en el Facebook ya hemos tenido algún intercambio de palabras con alguien que parece ser no conocía lo que era la campaña. En la campaña voy a recordar que somos aproximadamente unas 45 asociaciones y organizaciones de Castellón que estamos tratando de informar sobre el TTIP, el CETA, el TISA y todos los tratados de libre comercio que en este momento negocia la Unión Europea con total confidencialidad, como casi siempre lo han hecho. Pero bueno, esta vez queremos que haya participación de la ciudadanía, que es algo a lo que deberían de acostumbrarse. En esta campaña queremos involucrar a todos los que podamos, asociaciones, organizaciones, a todas las personas. Yo espero que lo disfrutéis, porque el ponente de esta vez es... Yo no tengo palabras, será David el que lo presente. Yo creo que es magnífico, ahí está su obra, no tenéis más que leerla. Ya la he disfrutado yo muchísimo, creo que en responsabilidad corporativa no hay nadie mejor. Así que lo primero, Federación de Taxi, hoy nos acompaña José Luis Salgado. ¿Quiere subir? Si me he equivocado en el nombre, lo voy a... Buenas tardes a todos. Soy José Luis Artola, represento a los taxistas de aquí de Castellón y también nos involucramos en todo este problema que se nos viene encima. La verdad es que la gente, la sociedad está muy desinformada, no sabe, no le han informado de lo que supondrá este tratado. Y nosotros también se nos viene, la verdad que nos viene un problema muy grande encima, porque estamos muy preocupados por todo lo que trata, el tema de la agricultura, la ganadería, los tratados, y concretamente lo que más preocupados estamos nosotros es de los arbitrajes que se van a crear, se crearían en el caso de que se creara, la verdad. Es una cosa que sería gravísima, que cualquier persona no pudiese acudir a los tribunales a defenderse, a protestar. Sería que claro, todos sabemos que las multinacionales, pues entre ellas los arbitrajes, a fin de cuentas, los ponen ellos. No habría opción de nada, y nosotros tenemos nuestras particularidades, todos los problemas específicos de nuestro sector, pero que en conjunto nos afectan a todos. Y la verdad es que yo me alegro de ver cómo en países se arma mucho jaleo. En Alemania, cuando estuvo Obama con Merkel, pues hubo una manifestación grandísima, en Francia también, y aquí en España pues tenemos que movernos también, porque no los van a poner nada fácil. Hay que informar a la población, a la sociedad, y que esté lo más enterada posible de que esto va a ser una catástrofe para Europa. Y nada más, la verdad es que intentaremos involucrarnos todos. Desde Valencia, la verdad es que han visto que los taxis ya tienen pegatinas de no al TTIP, y aquí los vamos a poner. Hay que convencer también a la gente, porque a pesar de que lo sabemos, muchos compañeros que son parte también de la sociedad, pues no saben. Es que es un problema que está ahí
y he estado en discusiones de bar, con gente, con amigos, y te dicen que eso no podrá ser, que papá Estado no nos defenderá, nos protegerá, y es falso. Es mentira, porque está todo súper secreto, súper escondido, y a fin de cuentas o nos movemos o si no, esto se nos va a poner muy, muy difícil. Gracias. Pues nada, yo quería presentaros al ponente que tenemos hoy. Es Juan Hernández Zubizarreta, es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco y profesor del Departamento de Derecho de Empresa en dicha universidad. El trabajo que efectúa el compañero Juan Hernández es estudiar a las empresas transnacionales y cómo afecta su actividad en los derechos humanos. Estudiar la responsabilidad social y los sistemas normativos que se han establecido que regulan a la actividad de las empresas multinacionales. El trabajo de él lo efectúa en una ONG que se llama OMAL, Observatorio para Multinacionales en América Latina, un trabajo de activista, que yo os recomiendo que visitéis la página web porque encontraréis mucha información sobre los problemas que da las multinacionales en los países del tercer mundo a través de tratados como estos que nos están tratando de aprobar. Hasta ahora era una temática, el tema de las multinacionales y el abuso de sus derecho que ejercen en los países donde actúan, era una temática que parecía que solo afectaba a las multinacionales. Ahora con nuestros tratados nos va a afectar a nosotros. Estos tratados se han hecho para las multinacionales. Ellos están desde el año 96 haciendo trabajos preliminares para el TTIP y para el CETA, antes de incluso empezar a trabajar los funcionarios de la Comisión Europea, que son los que están negociando. Y multinacionales, quiere decir empresas muy grandes, que en el caso de España, los que han estado desde un principio trabajando, son solo 4. Pues que son los que estaban en la Mesa Redonda Europea de Industriales, que se incorporó a trabajar, y estaban Iberdrola, Repsol, Inditex y Telefónica. Entonces, cuando os dicen no, que esto será bueno para las empresas, para las pequeñas y medianas empresas, desde luego no, y para una empresa grande tampoco. Esto está pensado para estas grandes multinacionales. Entonces, ya hechas estas palabras preliminares, pues ya me queda más dejaros con el ponente que... Buenas noches, Gabón, buenas noches a todos y a todas. Lo primero, daros las gracias por haberos acercaros a la conferencia y también agradecer a la gente que están en la campaña y que han tenido la amabilidad de invitarme, ¿no? Para mí venir a esta tierra siempre me encanta y más cuando llego a una ciudad libre de TTIP, ¿no? Y si es libre de TTIP, eso es porque los movimientos sociales y la gente que estáis organizadas habéis conseguido que el ayuntamiento tome esa posición al margen de las alianzas que da la impresión que tenéis en el interior de la corporación. Pero, como os digo, muchísimas gracias y estoy encantado de estar aquí. Bien, mi intervención, teniendo en cuenta que sobre el TTIP ha habido ya algunas conferencias, que ha estado la profesora Guamán, amiga y muy conocedora de estos asuntos, yo había pensado transmitiros hoy, en la media hora o un poco más que voy a estar para dejar tiempo a las preguntas, un poco dividir mi intervención en dos partes. Una primera va a ser un poco más teórica, pero yo creo que es importante porque pretendo colocar la lógica no solamente del TTIP, ¿no? La lógica de los sistemas que envuelven al conjunto de acuerdos de comercio y de inversiones que hay en el mundo. Es interesante colocar bien el TTIP. Después ya intentaré hablar ya de algunas cuestiones concretas de lo que es el tratado
y que tiene muchísima complicación, porque, como muy bien sabéis, toca y sus efectos generan impactos sobre todos los sectores sociales y, por tanto, yo hay de algunos que sé más, de otros menos, y esta segunda parte vamos a complementarla entre unas y otras. Pero quizá la primera parte es donde yo quería insistir. Voy a ver si consigo hacerlo, explicar un poco la lógica del sistema de estos acuerdos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiero transmitiros? De alguna manera, el TTIP no acaba de arrancar de repente. Hay alguien que puede pensar, bueno, el TTIP lo han sacado de un cajón, hay una mano invisible, es un ovni que de repente han agarrado y nos golpean con el TTIP. Sí y no. Hay una lógica en el sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que el conjunto de acuerdos de comercio y de inversiones que hay en el planeta, entre comercio e inversiones, y dependiendo las fuentes, no es el TTIP, el Z, no, es que hay 3.500. ¿Sí? O sea, es que el planeta está lleno de estos tratados, con diferentes impactos y diferentes articulaciones técnico-jurídico-económicas, pero no es algo novedoso. Y es donde yo quería explicaros el tema de la tendencia de este TTIP dentro de este conjunto de acuerdos. Primera cuestión. Mira, la primera cuestión es que es inseparable el TTIP y los acuerdos de comercio del capitalismo y del patriarcado. El telón de fondo en el que se desenvuelven estos tratados es un sistema como el actual, capitalista, que en su fase actual es de una tremenda crueldad, que acumula muchísima riqueza en muy poco tiempo y que, como os digo, es tremendamente cruel y además en plena alianza con el patriarcado. A partir de ahí, este capitalismo y este patriarcado generan una arquitectura de la impunidad. Esto de la arquitectura de la impunidad, mirad, es como una cadena. Es como una cadena que tiene múltiples eslabones y que es una cadena que nos ahoga a la gente, a los pueblos, que destruye la naturaleza y que presiona por grandes corporaciones transnacionales, por el capital financiero y, en una jerga quizá más antigua pero muy importante, por las clases dominantes. ¿Sí? Si queréis, hoy podríamos hablar de los ricos, pero digamos que son clases dominantes que actúan con pleno dominio sobre las mayorías de la sociedad. Esa es la cadena. No es una cadena tan como el TTIP que nace en el aire, no es una cadena contextualizada. Tiene un contexto y el contexto es de dominación de las clases dominantes, de unos pocos, contra la destrucción de los derechos de las mayorías. Como os digo, esta cadena tiene múltiples eslabones. Eslabones de los que podemos sacar cada uno de ellos e ir analizándolos, ¿no?, a lo largo de distintas conferencias. Un eslabón puede ser los contratos que firma Repsol con el gobierno de Bolivia. Ese es un eslabón de dominación. Las políticas de ajuste del Fondo Monetario, todas las rondas comerciales de la Organización Mundial del Comercio, la posición del Banco Mundial, la propia Europa-Troika es otro eslabón de dominación, el arbitraje, que son esos tribunales, otro eslabón de dominación, y otro de ellos es los acuerdos de comercio y de inversiones. Y ahí es donde tenemos que colocar el TTIP, dentro de esta cadena de dominación. Además, esta cadena de dominación destaca por una cosa. Desde el punto de vista jurídico, no es nada complicado, pero conviene que lo tengamos muy claro para luego ver bien la lógica del TTIP. Todos estos eslabones se traducen desde el punto de vista jurídico en que sus normas son normas de obligado cumplimiento en el ámbito global. Son imperativas, coercitivas y ejecutivas. Es decir, los derechos del capital, de las clases dominantes y, por tanto, el papel de estos tratados y de estos acuerdos van apuntalados por una arquitectura jurídica de ejecutividad. Quien no cumple o afecta alguno de estos derechos es sancionado. Y cuando digo sancionado, es sancionado de una manera clara por el ámbito de los embargos, de las multas y del bloqueo desde el punto de vista comercial. Esos derechos tienen una protección máxima. Esto no creáis que es teoría, esto se traduce en lo que le ha ocurrido a Grecia con Chipras. Si no paga usted la deuda, le estrangulo al máximo. Esto ha ocurrido en los pueblos de América Latina, ha ocurrido a gobiernos de América Latina, a los cuales se les demanda a tribunales arbitrales, se les ejecuta. Por lo tanto, son normas de obligado cumplimiento y esa es parte de la arquitectura de la impunidad. Todas las normas que emanen del TTIP, si se aprueban, van a tener esta característica de ejecutividad. Y además, la otra cuestión de la arquitectura de la impunidad en que me quería parar es, no es suficiente con esto. Cuando digo no es suficiente, hay otro lado de la arquitectura de la impunidad que es
los derechos humanos, los derechos de las gentes, los derechos sociales, hay una asimetría o desigualdad jurídica entre una cosa y otra tremenda. Porque os habréis preguntado muchísimas veces, como yo lo hago, ¿no? ¿Por qué hay hambre en el mundo? Claro, hay hambre en el mundo. ¿Cómo puede ser que en el 2016 haya hambre en el mundo? Desde el punto de vista de técnica jurídica, yo os diría, se están vulnerando tratados, se están vulnerando tratados. Hay tratados que protegen el que no haya hambre en el mundo, en efecto, firmados, ratificados. ¿Pero qué problema tienen? No tienen la ejecutividad de las normas de comercio y de inversiones. Y esto hace que la balanza esté así, completamente desequilibrada, desigual, completamente desigual, ¿no? Un ejemplo máximo de lo que estoy diciendo es, fijaros la vergüenza que estamos sufriendo ahora con el tema de los refugiados, las personas refugiadas. La pregunta ¿es una crisis humanitaria? Bueno, sí, es una crisis humanitaria, pero respecto a lo que estoy hablando, es una vulneración sistemática de tratados internacionales de obligado cumplimiento. La Convención de Ginebra, el Protocolo de Nueva York, los tratados del mar, todos están siendo vulnerados sistemáticamente y, sin permitirme la broma, sin parpadear por las autoridades gubernamentales. Están infringiendo la normativa del derecho internacional de derechos humanos. Sin embargo, quienes infringen esta normativa son quienes continuamente nos hablan de seguridad jurídica, del pago de la deuda, de hay que salvar a la banca, y son los que hace unos meses, hace no demasiado tiempo, quiebran la voluntad del pueblo griego, quiebran a Chipras, quiebran a Sirisa, de alguna forma, lo digo descriptivamente, lo de le quiebran, le echan la mano al cuello y de alguna manera le obligan jurídicamente a apuntalar esta norma jurídica. Bueno, pues esta es la arquitectura de la impunidad. Aquí es donde tenemos que colocar este asunto. Porque en realidad, si os fijáis, de lo que os estoy hablando es de un puzzle. Un puzzle que tiene muchas fichas. Y lo que hace el poder, ¿sabéis qué es? Saca la ficha y nos habla separadamente de la ficha. Saca un acuerdo de comercio y nos dicen, esta ficha es roja, es muy bonita, tienes la parte redondeada, qué ficha tan preciosa. Y es lo que dicen del TTIP, es todo bueno. Pero esa ficha, colocada, porque una ficha así no es nada más que relación de poder, colocada dentro del puzzle, es cuando comprobamos que los acuerdos de comercio, incluido el de TTIP, son acuerdos para la opresión de la gente, son acuerdos para la acumulación de riqueza de unos pocos, son acuerdos que impactan sobre los derechos de la naturaleza de una manera brutal. Por lo tanto, esta es la primera idea que os quería transmitir de la arquitectura y de la cadena. Fijaros que, si continúo en esta línea primero de principios generales, fijaros que el TTIP es, al igual que el CETA, igual que el Tratado Transpacífico, los llamamos de última generación, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. En el mundo hay muchísimos tratados, y los tratados, cuando digo que destruyen a la gente, es porque llevamos a alguna gente estudiando los tratados y acuerdos de comercio y de inversiones que llevan tiempo rulando por el mundo y estamos viendo los impactos de los mismos. La pregunta que la sociedad europea debemos hacernos es: tenemos que protestar contra el TTIP, pero atención, tenemos que protestar contra el modelo. Porque hay acuerdos de comercio que han beneficiado a transnacionales europeas, a transnacionales españolas, a costa de la explotación de pueblos y de comunidades de América Latina, de África y de Asia, en concreto de América Latina. Y por eso hablamos, porque conocemos el funcionamiento de estos acuerdos de comercio. ¿Sí? Los conocemos, los hemos evaluado. Yo soy miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos, que es un tribunal ético que emana de los tribunales Russell 1 y 2. Formo parte de la jurisdicción ética, que no es estrictamente jurídica, y he participado en numerosas sesiones. La última, no hace demasiado tiempo, juzgamos al NAFTA en México. México es un país desarmado, porque el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México ha destruido a la gente de México, pero ha servido para enriquecer a los ricos de México. O no es casualidad que entre los 10 hombres más ricos del mundo haya 3 mexicanos. ¿Nunca lo habéis pensado? No es casual, es producto de un tratado de comercio y de inversión que ha destruido México a situaciones como la actual. México es un lugar donde la economía criminal y la economía de lavado de dinero conviven, porque hay empresas transnacionales, muchísimas de ellas españolas, que están haciendo negocio desde la criminalidad de lo que está ocurriendo en México por un tratado de comercio como es el NAFTA, ¿sí?, cuyos resultados y eficacia lo hemos estudiado en un tribunal, en una larguísima audiencia,
que es un tribunal de máximo rigor y que si queréis entrar en la página web podréis ver Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, y comprobaréis la parte económica, la parte jurídica y la parte de derechos humanos. Luego, atención, hay que pelear contra el TTIP y el CETA, pero hay que recordar lo que las transnacionales, como dicen nuestros gobernantes, pero que es una frase que hay que repudiar, nuestras transnacionales hacen el bien en América Latina, han explotado y siguen actuando, vulnerando derechos, y esto tenemos que recordarlo, porque atacar el TTIP, ir contra el CETA, ir contra el TISA, quiere decir en realidad deconstruir el modelo de comercio y de inversiones que en estos momentos los gobernantes están empujando desde el capitalismo. Porque cuando yo me encuentro con mis colegas de América Latina, de las comunidades indígenas, de los afrodescendientes, organizaciones de mujeres ecologistas, que trabajo con ellos mano a mano en multitud de redes, en la lucha contra las transnacionales, como muy bien han comentado en la presentación, pero también con los acuerdos de comercio. Lo que estamos viviendo aquí lo han vivido durante tiempo. Han sufrido la trilogía de la desregulación, la privatización, la quiebra de las políticas públicas del Estado y el reforzamiento de las políticas represivas. Lo han sufrido y además de la mano de empresas transnacionales españolas. En el OMAL vamos a sacar un informe y comprobaréis detalladísimo de cuántos, este tribunal de arbitraje comentaba el compañero tan brutal, pero en el informe vamos a describir las empresas españolas transnacionales que tienen demandados a países por cuánto dinero y por los motivos. Y hacen exactamente lo que nosotros y nosotras estamos criticando que va a hacer el TTIP. Están haciendo estas empresas transnacionales, españolas, europeas, de Estados Unidos, pero tenemos que sacar los colores a la empresa que se supone pertenecen a este Estado. Por lo tanto, es un problema de modelo. Es un problema de modelo porque todos estos tratados además funcionan como vasos comunicantes. Quienes tenemos años y participamos, tuvimos la suerte de participar, no solamente fue por eso, ¿no? El descarrile de la OMC en Seattle, participamos contra el Acuerdo Multilateral de Inversiones. Los que tenemos años hemos conseguido victorias, a veces pequeñas, pero hemos conseguido paralizar esos tratados y descarrilar la OMC. Hemos comprobado que lo que no se consigue en la OMC lo han empezado a conseguir por la vía de los acuerdos de comercio y de inversiones. Y por tanto funcionan como vasos comunicantes todos estos tratados. Por eso tenemos que frenar el TTIP, es urgentísimo detener el CETA, pero no podemos aceptar que ya de tapadillo, o no de tapadillo, ya lo están haciendo, ya México quiere renovar otra vez el acuerdo, se está negociando con Mercosur, pero es que hay como con Colombia, con Centroamérica, y no puede ser. No puede ser porque en realidad lo que tenemos que pelear es contra la deconstrucción del modelo. Esto si queréis luego tenemos tiempo. Los movimientos sociales tenemos alternativa a un comercio y inversiones diferentes al existente. Si os fijáis, es un comercio de guerra. Es un comercio de la competitividad que además vive unos contra otros, no unos y unas con otras, no. Es unos contra otros. Y en ese uno contra otros aparece una guerra en el comercio de la destrucción, con los grandes mitos neoliberales que el TTIP utiliza. Porque ¿por qué hay TTIP? Porque va a generar ¿qué? Va a generar la mentira neoliberal. Crecimiento económico, y si hay crecimiento económico vamos a crecer todos, que no responde ni a la técnica jurídica, ni económica, ni al mínimo análisis serio. No es verdad. No hablan de desigualdad, no hablan de daños medioambientales, no hablan de daños sociales, sino viven en la burbuja de la acumulación de riqueza de unos pocos frente a las mayorías. Este es el modelo de deconstrucción y tenemos que ir a un comercio distinto, un comercio de complementariedad, entre iguales, respetando las soberanías, con cláusulas ecológicas, medioambientales. No puede ser que estemos comiendo manzanas de Chile. ¿Pero por qué? ¿Pero quién gana con eso? No gana el pueblo chileno, ¿qué va? ¿No ganamos nosotros? No. No gana el medio ambiente que se destroza. ¿Quién gana? Es una acumulación de riqueza de unos pocos, las agroalimentarias. No hay otra. Y tenemos que ir a un mecanismo, no en el sentido proteccionista de simplemente apoyando a los clanes, una economía desde la soberanía alimentaria, desde la soberanía de los pueblos. Una economía y un comercio que avance en la complementariedad y que nos sirva también para decir que no todo puede comprarse y venderse. No todo puede comprarse y venderse. Esto es una cosa
muy sencilla de entender, y la mayoría de la gente en el mundo compartimos que hay servicios públicos y bienes fuera del comercio. Hay que cubrirlos y punto. ¿Qué sentido tiene que la OMC, que estos tratados avalen propiedad intelectual sobre medicamentos, que quien no tenga dinero no puede comprar el medicamento y se muere? Pero ¿esto cómo es posible? Es que no hay normas de derecho internacional, claro que hay pacto de derecho económico, sociales y culturales, y jurisprudencia y jurisdicción internacional en las observaciones, que no se respeta, porque se hace un proceso de prioridad desde la acumulación, insisto, de riqueza y la mercantilización de la vida. En estos momentos todo se compra y se vende, y además aparece como valores hegemónicos ideológicos que no podemos contrarrestar. Pero ¿cómo no podemos contrarrestar? ¿Por qué hay que dar por sentado que el mercado arregla qué? ¿A quién? ¿Qué mercado? ¿De qué hablan ustedes? Les decimos alto y claro, y esto no es demagogia, tenemos fuerza académica, tenemos fuerza social, de que hay bienes de comercio y de inversiones que hay que sacarlos del comercio. Son bienes que deben ser protegidos tuteladamente. Y claro que hay dinero, está mal redistribuido. Y no puede ser que la propiedad privada construya la relación comercial individual como pirámide de funcionamiento. La propiedad privada debe estar subordinada a la propiedad colectiva, a los bienes colectivos. Y no puede ser que el bien ideológico de dominación sea un bien ideológico que dé por hecho que la propiedad privada es lo que prima. Tenemos que deconstruirlo, y eso sí es difícil. Quienes estamos en los movimientos claramente lo sabemos. La otra cuestión, y avanzo, que quería comentar es, miren, estos tratados no es, y esto me parece muy importante, el imperialismo norteamericano contra los pueblos de la Unión Europea, ¿no? Estos son las clases dominantes de Estados Unidos y las corporaciones transnacionales de Estados Unidos, de la mano de las corporaciones transnacionales de la Unión Europea y de los gobiernos de la Unión Europea, contra las gentes que viven en Estados Unidos y que vivimos en la Unión Europea. Esto es diferente de Estados Unidos contra la Unión Europea. Son clichés no válidos, tenemos que ir con más perfil técnico. Esto no quiere decir que haya en determinadas cuestiones una protección mayor jurídica ante determinadas cosas desde Europa frente a los Estados Unidos. Pero la lógica de la pelea de dominación es la alianza que se produce entre las grandes corporaciones. Claro que tienen contradicciones entre ellas, siempre las han tenido, pero la lógica de funcionamiento, y al final van a ponerse de acuerdo, es una lógica de funcionamiento que pelea y ataca a la ciudadanía de Estados Unidos y a la ciudadanía de la Unión Europea. Si queréis, luego podemos ahondar en este asunto. Y la otra cuestión, antes de entrar en el TTIP. Si os decía que no es un ovni el TTIP y que está vinculado a una arquitectura de la impunidad, el TTIP cae sobre terreno abonado que es la Unión Europea. ¿Esto qué quiere decir? El TTIP nos va a desbarajar y de alguna manera desacoplar muchísimos aspectos jurídicos que funcionan en la Unión Europea, pero en otros muchos cae en terreno abonado. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el TTIP, ¿qué va a decir? Luego también podemos hablar sobre los temas laborales. Claro que el modelo laboral de los Estados Unidos es un modelo de contrato individual, es un modelo desregulado, es un modelo donde no entienden muy bien la idea de convenio colectivo, la limitación de la huelga, tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo no ratificados por Estados Unidos, tampoco ha ratificado tratados relacionados con la mujer en el mercado de trabajo, con la protección de la maternidad. Todo eso es verdad, claro que es verdad, ¿no? Pero también es verdad la otra cuestión, cae en terreno abonado. Es decir, el presidente Rajoy ha metido una desregularización de nuestras relaciones laborales brutal, que empieza a aproximarse a lo que es Estados Unidos. Por lo tanto, debemos tener en cuenta esto, cae en terreno abonado. Y cae en terreno abonado porque no podemos hablar ahora de la Unión Europea, ¿no? Pero la Unión Europea en su formación, la Unión Europea desde el 2008 ha pegado la aparición de la gobernanza económica, que es un golpe tremendo a la construcción jurídica y protectora intuitiva, ¿no?, de protección de los derechos de mayorías, la ha golpeado con toda una serie de instrumentos que terminan jurídicamente en un memorándum 3 que está convirtiendo al pueblo griego en una situación, y lo digo sinceramente, muy cercana a un crimen internacional. La situación del pueblo griego está empezando a tipificarse como crimen internacional en un memorándum que es una técnica administrativa, que no hace falta entenderlo mucho, es una técnica administrativa que golpea al derecho internacional de los derechos humanos
y hace añicos a la Constitución griega. Esto, desde el punto de vista de los juristas, es una cosa asombrosa, el desacople y la desestructuración normativa que se está produciendo. Luego, la gobernanza económica ya ha generado de salvar a la banca, la deuda privada hacerla pública y a partir de ahí entrar en un proceso que todos vosotras y vosotros y vuestros familiares han entrado en una deconstrucción de derechos de las mayorías sociales de nuestro país, ¿no? Por lo tanto, la Unión Europea también aparece en un proceso que prepara el aterrizaje del TTIP. Si a esto añadimos mecanismos jurídicos como el REFIT, mira, el REFIT es una cosa muy técnica, pero el REFIT, ¿sabéis qué quiere decir? Que ya hoy, en la Unión Europea, las normas, determinados tipos de normas, antes de ser aprobados por los parlamentos nacionales o por el Parlamento Europeo, pasan por una comisión que lo que pretende es, fijaros qué palabras, hacer más ágil la normativa. Trampa. En realidad quieren colocar las normas pasando un filtro sobre la competitividad y sobre los valores de la economía capitalista antes de aprobar la norma. Es que eso ya existe. Y además, quienes la aprueban tienen la presencia de los lobbies en lo que se llama la cuasi-legislación o la coescritura de legislación por parte de las grandes transnacionales. Por último, ¿no? En la Unión Europea no es solo el REFIT. En cuarto lugar, la Unión Europea aparecen, en efecto, los acuerdos de comercio y de inversiones, que además ahora son competencia comunitaria. Pero cuando digo que naces en terreno abonado, no debemos olvidarlo. Ya se están preparando. ¿O es que va a llegar el fracking? Claro, pero ya hay una modificación de los planes que había energéticos europeos respecto al CO2, respecto al calentamiento global, eso ha sido ya desregulado. En los transgénicos parte están entrando. El principio de precaución se sigue sosteniendo, pero se está descuadrando. Y podemos hablar de elementos concretos, ¿no?, sobre otras cuestiones que hacen que la arquitectura jurídica de la Unión Europea está abriendo las puertas, y tenemos que estar muy atentas, para que el TTIP entre en un engranaje sin demasiadas dificultades. Por lo tanto, estas son 5 cuestiones generales imprescindibles para entender, como os decía, la lógica sistémica de cuál es el TTIP. El TTIP va a afectar a mucha gente, pero hay que conocer la lógica, porque es de una profunda perversión. Sin entrar en... porque no, son 8:30, ¿no?, y no me queda mucho tiempo. Sin entrar en las cuestiones concretas, ¿no?, sí hay 2 elementos que muchas y muchos de vosotros conocéis. Uno, el aspecto legislativo y el aspecto judicial. Es decir, los tribunales arbitrales, la convergencia reguladora o la cooperación de regulación. Son 2 mecanismos que estos sí que actúan como vasos comunicantes. Se dan la mano, se abrazan estos 2 mecanismos. Uno con el otro hacen que la perversión sea muy fuerte. Claro, el TTIP, os habrán comentado que fundamentalmente, o va a tratar, perdón, fundamentalmente no, puede tratar de cuestiones arancelarias. Yo no voy a entrar mucho aquí. No digo que no sea importante, es importantísimo. Aunque no sean muy altos los aranceles, depende en qué. ¿Sí? Depende en qué sector y depende para qué países. Sí puede ser un gran problema el tema de quitar aranceles. Es decir, quitar aranceles quiere decir en forma de impositiva, de cuota, ¿no? O sea, los gravámenes, que si una bicicleta hecha en mi tierra, en el País Vasco, va a Estados Unidos, al llegar a la frontera ya le van a cobrar tanto por ciento más por un gravamen en distintas maneras técnicas, ¿no? Esa es una parte que, si queréis, hablamos. Pero cuando vosotras escucháis, ¿no?, que, bueno, pero esto va a ser bueno para la alcachofa, para determinados tipos de fruta, yo no sé si va a ser bueno o no, porque ahí habría que entrar de manera económica. Pero lo que está claro es que este tratado no está hecho para eso. O sea, la complejidad de este tratado y el golpear a los poderes legislativo y judicial no es para que determinados productos tengan mejor funcionamiento. Para eso se hacen acuerdos comerciales, si es que hay que hacerlos, ¿no? Yo no soy muy partidario, pero si es que hay que hacerlos, no te montas todo este tinglado que es el TTIP. Porque lo central del TTIP, ¿qué es? Es como dice la OMC, quitar todos los obstáculos al comercio. ¿Y qué son los obstáculos al comercio? Todo tipo de regulación, que desde el punto de vista de las corporaciones transnacionales y del poder son regulaciones que nos defienden a la gente. Todo lo que sea defensas, tutelaje de las mayorías sociales se considera obstáculo y por lo tanto lo vamos a desregular, hay que eliminar. Todo eso se va a producir en el seno de una convergencia de regulación, palabras llenas de opacidad, porque no he hablado de la opacidad y falta de democracia de este tratado, porque es una cosa ya muy conocida, ¿no?, lo de Susan George y lo del vampiro. Es que estos tratados en el ADN llevan la opacidad.
en el ADN, ¿no? Y no voy a entrar ahí más. Fijaros que en estos momentos que hay desde los papeles de Greenpeace que se han hecho públicos, por cierto, que ha servido para que gentes como vosotras y como vosotros llevamos ya 2 o 3 años peleando, ¿no? Y nos han llamado de todo, ¿no? Nos hemos ido a debates con ellos, supongo que os lo habrán llamado a quien hayáis ido a debates. Ahora tenemos la satisfacción de decir, mira, no estamos locos, aunque todavía la comisaria dice que leemos mal las normas, que no, en fin, ella sigue pensando que no nos enteramos de nada, pero nos hemos enterado, ¿no? Pero en el ADN está la opacidad. Bueno, con todo el lío que hay ahora de artículos, de papeles, de descontrol jurídico, ahora está todo descontrolado. La propia comisión está descontrolada. ¿Sabéis qué les estamos pidiendo? ¿O qué les pido yo? Es simbólico, ¿no? Porque sé que no lo van a hacer. Simplemente para saber si son transparentes o no, fijaros ya que no pedimos ya demasiado. ¿Sabes? Que nos enseñen las actas. De cada reunión el acta. Orden del día. Acuerdos, desacuerdos. Textos consolidado y texto no consolidado. Actas de las reuniones. No nos las enseñan, ni nos las van a enseñar. Y si nos enseñan un acta, nos enseñarán un acta descafeinada. Un acta tal y como cualquiera de vosotros en vuestras organizaciones levantáis acta, para que quien no haya podido estar sepa de qué va la cuestión. Pero esto es contrario al ADN. Mire, quienes hemos participado asesorando a gobiernos de América Latina y de Centroamérica, estaban con la Unión Europea, hemos llegado a ver la opacidad a extremos increíbles, ¿no? Ir con la delegación de un determinado país, pequeñito, muy pequeñito, acompañarle y sabe todos los documentos, absolutamente todos, cuando la negociación estaba súper avanzada en inglés. Había un porcentaje altísimo de la delegación que no sabía inglés. Y diréis, eso no puede ser. Eso puede ser porque lo he visto, ¿no? Es el funcionamiento de la opacidad. Es opaco. No porque se guardan las cartas en la negociación, no. Es opaco porque cuando tú trabajas para la acumulación de riqueza de unos pocos frente a las mayorías sociales, lo que nos intentan todo el rato es, 1, no transparencia y 2, engañar. Pero como os decía, en la convergencia reguladora la idea es quitar todo tipo de obstáculos. Y para eso, 2 técnicas. Bueno, para eso yo voy a empezar a decir cosas un poco más de fondo. Yo creo que en estos momentos de la negociación, yo lo que preveo en la convergencia reguladora, que es eliminar obstáculos, es que van a recurrir a técnicas como la OMC las lleva haciendo hace mucho. Son técnicas muy de juristas, pero conviene saberlas. Son técnicas de indeterminación en los conceptos. Sacar los elementos centrales de la norma y llevarlos a anexos. Esto es una trampa jurídica. A pie de página. Otra trampa jurídica. En los papeles de Greenpeace hay un pie de página. Es impresionante, que dice, la comisión, más o menos, de todos modos, podrá cambiar lo establecido en este tratado. Una cosa demoledora, en pie de página. No es broma, ¿no? Hay cláusulas vagas. Cuando habla de los derechos de las corporaciones, definidas la técnica jurídica de definición. Cuando habla de derecho de precaución de los servicios públicos, máxima indefinición. Estos son los instrumentos que van a utilizar. Y además, el ejemplo de lo que quiere la Comisión y el gran capital, ¿qué es? Esto yo lo suelo decir como hipótesis casi pedagógica. Es total armonización inmediata y a la baja. Eso es lo que quieren. Pero es imposible. No pueden. Primero, porque entre ellos no tienen acuerdo y porque hay protesta social. Armonización a la baja, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que el pollo clorado entre a paladas en la Unión Europea y que la desregulación financiera se lleve de la Unión Europea a los Estados Unidos. O sea, desregular, tirar todo a la baja, armonizando a la baja. ¿Para quién a la baja? Para nosotros y para nosotras. Y para los derechos medioambientales. Al alta para el capital y las grandes transnacionales, que no van a tener ningún obstáculo. Pero eso no van a poder. Entonces van a jugar. ¿Con qué van a jugar? Van a jugar con el reconocimiento mutuo de legislación. Esto es una palabreja. Pero en realidad, ¿qué quiere decir? Voy a reconocer yo la legislación del uno al otro. Cuando sean cuestiones técnicas, que es lo que nos engañan en los debates, ¿sí? Bueno, el reconocimiento mutuo puede ser. ¿Qué quiero decir? Cuando sea una cuestión técnica, por ejemplo, de los cinturones de seguridad de los automóviles, que lo habréis oído, ¿no? Hay unas técnicas en Europa y otras en Estados Unidos. Ahí se puede armonizar. ¿Cómo? Oye, mira, yo te reconozco la medida de seguridad que tú practicas y tú me reconoces la mía. Bien. Eso es reconocimiento mutuo. Pero cuando hablemos de transgénicos, cuando hablemos de de pollo clorado, de carne hormonada, cuando hablemos de fracking, cuando hablemos de los servicios públicos, ¿ahí qué va a ocurrir? Bueno, ahí tenemos una primera hipótesis de trabajo, que estas ya son hipótesis de trabajo. Yo lo que preveo es que va a haber reconocimiento mutuo, acompañado de indeterminación en cantidad de elementos. Como hay mucha protesta social, yo creo que ahora lo que nos van a meter es un tratado incalificable desde el punto de vista técnica jurídica, completamente abierto.
de primeras, pero esto es una hipótesis que hago, de primeras va a ser duro en algunos temas, pero sobre todo indeterminado, porque el tratado acompaña, el TTIP, supongo que también lo habréis visto, en convergencia reguladora acompaña lo que se llama que es un tratado vivo. En realidad, ¿esto de vivo qué es? Que lo que no he hecho hoy lo voy a hacer mañana. Es eso es vivo, vivo. Y para la convergencia reguladora ya hemos visto por los documentos de Greenpeace, y los conocíamos, ya está alerta temprana, mutua colaboración, mesas sectoriales de la sociedad civil, consejo regulador, o sea, ya tienen una batería de instrumentos puestos en marcha. Claro, sociedad civil en la regulación, bueno, todos sabemos que sociedad civil, primero no lo van a hacer como tal, si va a ser que las transnacionales van a participar en la regulación. O sea, el lobby que hace la transnacional va a subir de volumen, porque el lobby se va a seguir haciendo, ¿no? Quien conozca a europarlamentarios, a diputados o vosotros mismos, el lobby es la presencia de facto de la transnacional para que tú cambies tu criterio o me apruebes una norma. Eso está ya funcionando, lo conocemos. Pero lo que va a ocurrir en el TTIP es, y esto sí es un elemento de modificación respecto a otros tratados, es que el lobby va a colegislar. Va a colegislar. Esta es la diferencia. Se convierte en colegislador. No es que vaya al Parlamento el lobby del metal, de la farmacia y se van a sentar no. El Parlamento va a seguir estando igual. Pero estas mesas de regulación en la forma de alerta temprana, cooperación conjunta, mesa sectorial, consejo de regulación, fundamentalmente van a estar los lobbies. Por cierto, en los papeles de Greenpeace tenemos confirmado este asunto. Lobbies sectoriales de agricultura, de farmacia, están ya con presencia y son además los que van a colegislar. Porque la sociedad civil no va a estar, o es más, os voy a decir una cosa, hoy tengo día bondadoso, o si estuviéramos, no vamos a estar en condiciones de igualdad. Y si estuviéramos, las transnacionales, ¿sabéis lo que tienen? Multinacionales del derecho. Para las transnacionales trabajan ya miles de abogados y abogadas dedicados exclusivamente a defender sus intereses y a engañarnos. Aun supuestamente, que es una hipótesis no real, de igualdad, no íbamos a poder, porque la igualdad, ¿sí?, recordar que es, y esto viene muy bien para los tratados y para el lobby, igualdad es tratar igual a los iguales, ¿sí?, desigual a los desiguales, y nunca trates igual al desigual. O sea, si una organización estamos colegislando supuestamente y participando, representando al movimiento ecologista, nos deben dar muchas más facilidades técnicas, jurídicas, de papeles y de asesores que a la gran transnacional. ¿Por qué? Porque tú no puedes tratar igual a dos prácticas tan desiguales. Esto es la acción positiva, tratas desigual al desigual e igual al igual. Y esto yo creo que se tiene que producir en el conjunto de los tratados y en el conjunto de la coescritura de legislación. En cualquier caso, lo que estoy diciendo es una hipótesis, porque yo creo que la coescritura en estos momentos es presencia de las grandes transnacionales por todos los sistemas, como os digo, de un derecho vivo. ¿Qué quiere decir? Que en muchísimos territorios va a ser abierto. Esa apertura se va a ir cerrando a lo largo de una vez aprobado el tratado por la vía que acabo de explicar de la convergencia reguladora. Esto es un verdadero fraude, pero yo creo que va a ir por ahí. Y llevando a cuestiones prácticas, va a desaparecer el principio de precaución. El principio de precaución no lo soportan los Estados Unidos, ¿no? O sea, el principio de precaución es, de alguna manera, uno de los grandes temas para la agricultura, para la sanidad, para los medicamentos, medio ambiente, ¿no? Es un principio muy europeo, y es que hasta que no se sepa, lo quiero decir literal, que no es peligroso, no se puede poner en el comercio, ¿sí? Por lo tanto, en cuanto haya cualquier indicio, cualquier propuesta académica que la puesta en marcha de un determinado producto puede ser peligrosa, potencialmente peligrosa, se para, y ahí entra el principio de precaución. Obviamente no es... Ahora hay mucha gente atacando al principio de precaución, ¿no? El antiguo rector de mi universidad dice que el principio de precaución, según el principio de precaución, nunca hubiese habido automóviles, porque hay muertos, ¿no? Hace trampa. El principio de precaución no es aleatorio. El principio de precaución es no discriminatorio, es proporcional y hay una regulación comunitaria. Pero es verdad que es preventivo, ¿no? Sin embargo, el sistema norteamericano es al revés. Yo coloco el producto y si tú piensas que es malo, demuéstralo, ¿no? Es lo que se llama la gestión del riesgo, en realidad, con pérdidas y ganancias. Respecto a la ganancia económica más que a los temas de salud. ¿Qué va a ocurrir con el principio de precaución en la línea de la convergencia reguladora? Por poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. El tratado se lo va a cargar, va a decir no al principio de precaución de una manera clara, nítida y tal. No.
Y va a decir que va a privilegiar el sistema norteamericano sobre el europeo, probablemente tampoco. ¿Qué va a hacer? Trampa. Que en muchos de los productos lo que va es a diferirlos para que en el derecho vivo se vayan tratando, y entonces meterán alerta temprana y comisiones de respeto mutuo a la legislación, y luego lo que van a ir haciendo es vaciando el principio de precaución y acercándolo al principio de Estados Unidos. Pero nadie estamos diciendo que se lo van a cargar mañana, entre otras cosas porque está en el Tratado de Funcionamiento, pero de facto lo van a vaciar, y ahí es donde tenemos que tener lupas de atención, ¿no? Porque esto va a ocurrir con todas las carnes hormonadas, con los pollos colorados. Va a entrar el principio de precaución y junto al principio de precaución lo van a ir vaciando, con una técnica jurídica de indefinición. A partir de ahí nos podemos encontrar de todo, ¿no? Que el pollo colorado nos digan, bueno, de todo, que no, pero ya no es colorado, porque hace 15 días que le hemos sacado el cloro, cosas así, ¿no? O van a aceptar, cosa que eso les cuesta por los transgénicos, etiquetajes y por lo tanto reconocimiento mutuo de legislación. Bueno, yo sé que esto es complejo, pero realmente los papeles de Greenpeace nos han dado entidad de lo que hay. Sabemos perfectamente que es un derecho vivo, que además afecta a la legislación y a los aspectos reglamentarios, y que va a ser el instrumento que van a utilizar. Ahora, como estamos muy atentos de lo que ha ocurrido, nos lo van, como digo, a diferir. Muchos de los temas van a ser diferidos, otros no van a poder, pero muchos van a ser diferidos. Y el otro mecanismo es el arbitraje. Este es más conocido, pero el arbitraje es demoledor, porque provoca básicamente dos cosas. Mirad, en comercio siempre ha existido arbitraje. El arbitraje en la OMC y en otros lugares, supuestamente, digo supuestamente porque quienes lo hemos estudiado no estamos de acuerdo en lo que voy a decir, pero en fin, para ilustrar, el de arbitraje es entre iguales, entre estados. Claro, digo que esto no es así porque Estados Unidos, no, respecto a Nicaragua, es asimétrico, pero en principio son estados. O empresas. Si yo invierto con mi pequeña empresa en China, como los procedimientos judiciales son complicados, buscamos un arbitraje, pero de dos iguales, dos empresas. ¿Esto qué incorpora? Hace mucho tiempo el arbitraje, la máxima simetría, que un particular que se llama empresa transnacional pueda demandar a un Estado. Esto es alucinante. Un particular demanda a un Estado. Por cierto, como os he dicho antes, lo llevan haciendo años y años contra pueblos, contra gobiernos. En Uruguay, en Egipto, en Venezuela, en Ecuador, y por distintos temas, ¿no? Este es el problema que existe. Es una asimetría jurídica y es una asimetría del horror, porque es una justicia para ricos. Porque Repsol, cuando le echaron de Argentina, y con esto voy a ir cerrando, para que quede tiempo, porque hay que irse a las 9, ¿verdad? Para el debate. Cuando le echaron a Repsol hace no demasiado tiempo, la presidenta anterior le echa a Repsol de Argentina, jurídicamente y en tribunales, ¿qué hizo Argentina? ¿O qué podía haber hecho? Uno, muy rápido, demanda a Argentina en Argentina, bien. Dos, demanda a Argentina en un tribunal arbitral, tela. Tres, demanda a Argentina en Nueva York, porque había accionariado de Estados Unidos. Y cuatro, impresionante, demanda a Argentina en el Tribunal de Instrucción número 1 de Madrid por un problema de publicidad desleal. Y el pueblo mapuche, que vive en Argentina. El pueblo mapuche que denuncia genocidio por prácticas de Repsol. Yo he tenido la posibilidad de ver como observador internacional de lo que allí ocurre. ¿Qué puede hacer el pueblo mapuche? Demandar a Repsol, ¿dónde? En Argentina, un gobierno que nunca le ha protegido al pueblo mapuche. Y estaréis pensando, 4, 1, ¿y dónde más? ¿Sabéis dónde más? A ningún otro lugar. No puede. Podrá demandar al gobierno argentino, pero no directamente a las transnacionales. ¿Pero por qué? Esto tiene su explicación jurídica, que no viene al caso, ¿no? Pero esto es justicia de ricos. O sea, todo esto yo añado el procedimiento, que pueden atacar las políticas públicas, que los costos del procedimiento son altísimos, que solo aplican derecho de comercio y de inversiones y no cruzan el derecho internacional de los derechos humanos. Esto es gravísimo. Que los conceptos de protección de las inversiones son súper definidos o indefinidos para poder abrir el espacio, es decir, concepto de inversión directa, indirecta, etcétera, etcétera. Que los principios de trato nacional, trato justo y equitativo, son principios demoledores en la arquitectura asimétrica. Y a todo esto yo añado una cosa. Que a mí me lo expliquen por qué la Asociación de Magistrados de Alemania, de los Jueces para la Democracia, dicen, uy, 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 y no se han dado cuenta antes. Yo no acabo de entender. Porque en realidad, ¿sabéis qué quiere decir? Que si una empresa, y además luego entraremos en más cosas, pero si una empresa norteamericana demanda a uno de los países de la Unión Europea, vamos a poner a Alemania, ¿os imagináis? Y el Tribunal Constitucional alemán no tiene nada que decir, no va a decir nada. Y el Tribunal de Luxemburgo de la Unión Europea, nada que decir a los fallos de los tribunales arbitrales. Bueno, pues entonces será el Tribunal de Derechos Humanos
De Europa, tampoco nada que decir. Yo creo que técnicamente estos tribunales no tienen encaje en el sistema jurídico de la Unión Europea. Lo digo sinceramente, no tienen encaje. Y distintas asociaciones han criticado estas cuestiones. Bien, disculparme que me haya quedado en cuestiones de sistema general. Ahora podemos entrar en cuestiones concretas, porque yo sé que hay interés por el tema de la municipalidad y por un montón de cuestiones, pero que con el tiempo que tenía es imposible poder abarcarlo. Y he optado por dar un tema de sistema, de lógica preferencial de los tratados. Muchas gracias. Vale, si queréis hacer alguna pregunta o decir algo, aquí... Si no aprovecho el tiempo, pero bueno, supongo que tendréis preguntas. ¿Qué posibilidades tenemos de celebrarlo? Mira, sí. Sí, yo... No lo sé, para lo que lo sabemos, pero ¿qué posibilidades tenemos? Mira, rápidamente, hay dos cosas. Una primera previa, y es que en un mundo tan terriblemente cruel, ¿sí?, tan tremendamente cruel, con el tema de los refugiados y con este tema, lo que a la gente le mata es el silencio. Lo que tenemos que recuperar es la palabra. Y esa palabra la tenemos que recuperar, ganemos o no ganemos. Pero tenemos el derecho a la palabra, porque el silencio mata. Y con el TTIP y con el tema de la crisis de los refugiados y de las refugiadas. A partir de ahí, yo lo que te puedo decir es que tengo muchos años, llevo muchísimos años en la lucha internacional. Nosotros conseguimos cosas en Seattle, conseguimos en el Acuerdo Multinacional de Inversiones, se paró el ALCA en América Latina, ha habido correlaciones de fuerza, acumulaciones de gentes que hemos conseguido parar cuestiones. Está difícil, sería una bobada decir que no, es complicado, pero no podemos decaer. Y la receta es una vieja receta: organización, organización, organización y confrontación. No hay más, no te puedo decir más. Es una carrera de fondo, esto es un maratón, y yo creo que tenemos que frenarlo. Estamos, de todos modos, creo, en estos momentos de cómo comenzamos, y yo me consta que aquí sois de los pioneros y pioneras en la lucha contra el TTIP, de cómo comenzamos a cómo estamos colocándole a la Comisión en serias dificultades y por lo tanto tenemos que seguir, porque yo creo que hay posibilidades de pararlo. Hola, buenas tardes. Felicidades a la organización, muchas gracias por la charla. Yo quería pedir un momentito a todas y todos, porque hoy ha venido aquí una compañera que es una líder campesina de referente del movimiento campesino entre valenciano y que no ha podido llegar a tiempo a la charla. Se supone que iba a intervenir un momentito y en 5 minutos yo creo que ella resume todo. Una persona que esta mañana ha tenido que hacer patés y mermeladas ecológicas de verdura y ha salido de Alcoy a las 6 de la tarde, y creo que si le podemos dejar 5 minutos para que haga su resumen de los impactos del TTIP en la agronomía y sobre todo en las mujeres rurales, si os parece bien, os lo agradeceríamos. No, sí, yo te puedo entender, por mí, lo que quieras. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿vale? Yo he llegado con retraso porque en este momento llevo 752 kilómetros encima de mí desde las 5 de la mañana, entonces no me ha sido posible llegar antes. Gracias por la invitación de la compañera que nos mandó la invitación para venir. Bien, yo me llamo Carmen González. Llevo 23 años luchando una lucha muy desconocida a nivel estatal y en nuestra propia comunidad, en el País Valenciano, ¿vale?
una lucha por un territorio, una lucha por la reivindicación de una tierra, que es la Punta. Llevamos 23 años de una lucha muy desconocida, vuelvo a decir, que nadie conoce, que fuimos expulsados 135 familias echadas de nuestras tierras y de nuestras casas, y además represento a la organización agraria COAG, la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad Valenciana, de la cual me honro en ser secretaria de organización y en decir abiertamente y claramente que soy la única mujer en el País Valencià que tiene un cargo de estas características. Con lo cual estoy muy agradecidos a mis compañeros, a todos ellos y a mis compañeras. Bien, desde nuestra organización pensamos, lo hemos dicho, aquí hay muchas formas de hablar, la forma sobre el tema del TTIP, ¿vale? Del TIP. Como lo ha hecho el compañero o como lo hace muchísima gente, es decir, con la boca bien abierta, bien grande y diciendo las cosas como hay que decirlas, o bien con la boca chiquitina diciendo no estoy de acuerdo con el TIP. Creemos, nosotros desde el principio hemos dicho no estamos de acuerdo, nos parece que en el tema de la agricultura no voy a decir que sea malo, no voy a decir que sea infame, es demoledor, total y absolutamente demoledor. Es decir, todos aquellos que estamos luchando por tener una agricultura familiar, una agricultura sana o una agricultura convencional, me da lo mismo, porque aquel compañero o compañera que se levanta por la mañana y acacha la espalda para trabajar, para mí tiene el mismo, vamos, es igual, tiene la misma validez, ¿vale? Yo soy agricultora ecológica, pero tiene la misma validez. Pero nos van a echar de nuestra tierra, no nos van a permitir, a través de este tratado y de otros que ya existen, de los cuales no hablamos, de los cuales no nos han permitido hablar, el tratado, por ejemplo, de Europa con Marruecos sobre el tema de la agricultura, que se come al Sáhara, que no reconoce los derechos del pueblo saharaui, es otro de los tratados. Y como estos hay muchos, como ha dicho el compañero, hay muchos trataditos, tratados, y ahora nos viene el gordo, ¿vale? Bien, nos van a expulsar, así de simple. Denominaciones de origen por las cuales tanto hemos estado luchando no van a existir, todas desaparecen. En España solo reconocerán 2 denominaciones de origen, una de ellas Rioja, la otra Ribera del Duero, el resto no serán reconocidas. Queso, ni una, absolutamente ninguna del Estado español. Y así podríamos ir avanzando. Hasta ahora, como ha dicho el compañero, vamos a un Mercadona del señor Roig, que tanto está haciendo por este pueblo, que tanto está vendiendo las cosas de este pueblo, pero que las trae de Sudáfrica o las trae de Marruecos. Y todos nos callamos y todos decimos qué bueno que es Simoana, Simoana. Bien, ¿qué va a ocurrir? ¿Por qué nos lo venden a 60 céntimos el kilo? Habría que pensar. En Chile la gente no come, la gente no trabaja. En Mali la gente no come, la gente no trabaja. ¿Por qué nos dan esos productos a ese bajo precio? Preguntémoslo. Hagamos nosotros una introspección a nosotros mismos. Porque si lo hacen es porque están explotando, y más que explotando, esclavizando a seres humanos para que nosotros podamos comernos una manzana a 60 céntimos o podamos llevar unos zapatos por 9 euros. Nosotros desde nuestra organización pedimos que a través de las discusiones y de las charlas sobre este tratado también reivindiquemos el factor humano, es decir, que se acabe la esclavitud, porque eso es lo que nos están imponiendo, nos pretenden imponer con este tratado y a través de todos los tratados. Y yo como mujer tengo que reivindicar que, como siempre, nosotras somos las grandes pagadoras. Pagamos las crisis económicas y ahora pagaremos también la crisis de la alimentación, de la agricultura, porque no hay que olvidar que las mujeres no tenemos grandes explotaciones agrícolas, tenemos pequeñas explotaciones familiares, pero somos las que sustentamos
el mercado laboral mayoritariamente dentro del sector agrícola, aunque parezca mentira. En nuestro país es así. ¿De acuerdo? Entonces yo lo único que digo es que aprovechemos la lucha contra el TIP, tiene que ser una lucha no solo contra las grandes transnacionales, ese nombre que no sabemos muy bien lo que significa, sino contra la realidad que significa la esclavitud de los hombres, las mujeres y los niños en los países en los cuales a nosotros nos traen un alimento barato y que no estamos teniendo en cuenta qué es lo que está pasando allí. Si nosotros empezamos a pensar lo que ocurre allí, nos daremos cuenta de lo que nos quieren imponer aquí. Para nosotros decimos no al Tratado de Libre Comercio Europa-Estados Unidos, no a todos los tratados que imponen que perdamos nuestra soberanía alimentaria, nuestra soberanía cultural, nuestra soberanía jurídica, nuestra soberanía política, pero también no a todos aquellos tratados que nos quieren imponer la esclavitud como forma de vida. Y nada más. Muchas gracias. Sí, bueno, no sé, más yo creo que me oye igual. Una pregunta, bueno, uno cuando llega al ayuntamiento y hay aparentemente un ayuntamiento de cambio y tal, se da cuenta que la estructura está montada de manera que las oligarquías, en este caso locales, hacen que sea muy difícil hacer cambios de fondo, ¿no? Entonces, en estos intentos que vamos a tener o que vamos a intentar hacer de remunicipalizar o recuperar para la gestión pública algunos de los servicios que ahora están privatizados, esto ya es un gran problema. La pregunta sería un poco, o que enfocases un poco todo lo que se está hablando del TTIP, cómo podría influir en ese intento de remunicipalizar o incluso la pérdida que pueda haber en aquellos sitios donde ya hay cosas públicas, ¿no? Municipales, a nivel local, porque experiencias hay, ¿no? Si puedes decir algo. Sí. Yo creo que, mira, con el tema de la gestión de los municipios, voy a hacer un previo, luego voy a entrar a la concreta. El previo es, en estos momentos, una de las grandes diferencias iba a decir imperialistas, una de las grandes diferencias entre el modelo de la Unión Europea y de Estados Unidos respecto al TTIP y la confrontación de transnacionales es, uno, la contratación pública en Estados Unidos. Que esto tiene que ver con los municipios, o sea, la contratación pública, es decir, una de las estructuras públicas, sea en sus distintas fases geográficas, la capacidad que tiene de sacar a concurso determinadas obras, determinadas compras, productos, que la contratación pública en Estados Unidos llegue aquí, las maravillas del libre comercio, que Estados Unidos crea el libre comercio con la famosa teoría que sabemos, menos cuando no le interesa y es en contratación pública de Estados Unidos, que por cierto, me parece muy bien, yo comparto esa posición, pero me hace gracia que lo haga Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que bloquea, o sea, que determinadas partes, según qué estructura regional, sea un municipio, sea un estado, hay determinadas partes de la compra, ¿sí?, que se tiene que hacer para quien vaya a realizar la obra en producto norteamericano. Por ejemplo, hay una empresa de Beasain de transporte ferroviario, que lo comentaba el otro día en un debate sobre pymes, que comentaba su gerente, ¿no? Y decía, nosotros cada vez que actuamos en Estados Unidos para hacer determinados elementos ferroviarios, hay que comprar hierro de norteamericano, de Estados Unidos, ¿sí?, que es un hierro peor, más caro. Era un porcentaje del 60% según qué estructura, y nos dijo, para hacer la cosa más complicada, por cierto, nos ha llegado una circular que dentro de 3 años ese 60 se va a convertir en el 75%. Esta es la pelea. ¿Por qué? Porque Estados Unidos esto no lo suelta ni para atrás. Y nosotros, este asunto, cuando hemos ido a debates, yo lo he sacado 80 veces. Cuando yo le oía contar a gente de la comisión, ¿no?, a que resultaban cansinos, vamos a respetar todos los derechos sociales, todo tipo de protección medioambiental, y además vamos a conseguir que las pymes, otra cosa que ya podríamos hablar, que las empresas transnacionales europeas entren en la construcción de la contratación pública de Estados Unidos. Y les decíamos, y ya, el cuento de Caperucita, ¿a cambio de qué?
a cambio de los cinturones de seguridad, ¿no? Y entonces ahí no te decían nada. El otro día, Ceballos, que es uno de la comisión, le hicimos esta pregunta y titubeó, porque de vez en cuando están nerviosos, o sea, y titubean, y estuvo callado casi 30, 60, casi un minuto, callado, porque le hicimos esta pregunta. ¿Sabéis qué nos dijo? Bueno, voy a decirlo. Está preparado el cambio. El cambio es lo que acaba de decir la compañera, es la agricultura. Y todo el tema de ganadería, ya está el cambio, es la contraprestación. No va a abrirse toda la contratación pública, sino que están echando el pulso en que esta es otra de las lógicas de las regulaciones. Cuando nos dice la Unión Europea y la comisaria no se va a bajar ninguno de los estándares, entonces le decimos, entonces explícame, ¿no? Explícame qué le vais a dar a Estados Unidos. Este es un tema que quería dejarlo encima de la mesa, porque unido a esto, y ahora bajo a los ayuntamientos, encaja con este asunto. Y este es el primero, ¿no? Respecto, primero sigue a tu pregunta concreta de la remunicipalización. Mira, si entra el TTIP, o sea, si entra el CETA, ¿sí?, esto va a ser tocado, porque, primero, con la remunicipalización hay que vincularlo a la idea, al concepto de servicio público, ¿no? Remunicipalizar el agua, ¿no?, que está en su gestión en la empresa privada, y claro, un ayuntamiento del cambio quiere la gestión, volverla a municipalizar, hacerla más barata, mejor, en mejores condiciones, ¿no?, y hacer además mejores condiciones laborales para los trabajadores, que seguro que de la contrata estaban absolutamente precarizados. ¿Qué ocurre con el tema de Canadá? Primero, el concepto de servicio público, tanto TTIP como Canadá, el CETA, como por cierto el TISA, ¿no?, van a una definición de concepto de servicio público muy vinculada, no voy a entrar en cuestiones técnicas, muy vinculada, ¿sí?, a lo que podríamos llamar orden gubernativo, es decir, a idea de policía y de justicia. Restringen, por lo tanto, de entrada el concepto de servicio público. Lo que aquí muchísimas de nosotras y de nosotros decimos que para nosotros es un servicio público de calidad, y empezamos a decir, no, lo que consideramos que es blindaje importante que sea servicio público, desde la asistencia en casa hasta, etcétera, educación. Bueno, todo eso va a quedar restringido, primera idea. Ambos lo restringen. A partir de ahí, ¿quiere decir que van a obligar a privatizar? No. Quiere decir dos cosas, que va a haber, sobre todo el TISA, los documentos últimos que hemos visto, va a haber que explicar muy bien la idea de que ese servicio público, cómo va a afectar a un libre comercio. Y esto es una cosa muy genérica, ¿cómo va a afectar al libre comercio? Eso quiere decir, de entrada, ¿no?, que muchas de las empresas públicas van a estar sometidas a un marcaje, y permíteme la expresión, de la lógica de la privatización. Van a estar marcadas. Legalmente, si se aprueba el CETA y el TTIP, no lo sabemos todavía, nos encontramos además con la lista negativa y la lista positiva, que lo habrás oído muchas veces. ¿Cómo se ha negociado en el TTIP? En el CETA es lista negativa, en el TISA es lista negativa, ya le explico lo que es. En el TTIP hay documentos, como no hay actas, negativa, positiva o un híbrido. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la lista positiva era, mira, yo gobierno, ¿no?, yo voy a presentar qué servicios públicos quiero que entren bajo el mandato del acuerdo, del tratado, por lo tanto se pueden privatizar. Pero han cambiado y es negativa, que quiere decir que tú todo lo que no digas se da por hecho que entra dentro. Esto supongo que lo sabemos, y por lo tanto, otro segundo elemento que hay que tener en cuenta. Tercer elemento, la famosa cláusula status quo trinquete. ¿Qué quiere decir el trinquete? Que la remunicipalización, si se aprueba el TISA tal y como está ahora, no se va a poder dar, es ilegal. El ámbito que le queda al Ayuntamiento del Cambio es muy pequeño. Si se aprueba el TTIP, por los documentos que yo tengo, sí se podría dar la remunicipalización. Pero ¿sabes qué ocurre? Que tienes el arbitraje encima. Y por lo tanto vas a tener demandas por arbitraje por muchísimo dinero. Y eso provoca una cuestión que no me ha dado tiempo a decir, pero que tenemos que grabárnosla, sobre todo la gente que trabaja en municipios. Enfriamiento de regulación. ¿Eso qué quiere decir? Miedo a regular porque me van a demandar. Por ejemplo, en mi tierra, el Partido de Orden, lo digo públicamente, el Partido Nacionalista Vasco, le va a venir muy bien esto. Porque muchas veces es muy híbrido respecto al fracking, respecto a cuestiones, sí, pero no, pero sí. Como haya la posibilidad de que te van a demandar, va a provocar el enfriamiento y va a decir a la ciudadanía, mira, no voy a remunicipalizar el agua porque me voy a gastar más dinero en el pago del laudo que puedo perder en el arbitraje que lo que voy a ganar en la remunicipalización. Por cierto, desde el punto de vista técnico-económico, puede ser hasta verdad. Ese es el drama del arbitraje. Por lo tanto, ¿la combinación qué es? Enfriamiento de regulación con demanda, trinquete que no se puede remunicipalizar, concepto de servicio público,
y el conjunto de lista negativa y lista positiva. El último, los documentos de Greenpeace nos ha constatado una cosa. El Estado español, ¿sí? Porque fijaros, en el tratado hay una cosa que quisiera deciros. El tratado que pretende todo el rato desregularizar, como os he dicho, por armonización o reconocimiento mutuo de legislaciones. Desregularizar nuestros derechos, re-regularizar los del capital. A nosotros desregularnos. Pero en cantidad de cuestiones, incluidos los servicios públicos, hay posibilidad de, las palabras son reservas, excepciones, cláusulas, que los estados pueden ir poniendo encima de la mesa. ¿Qué ha ocurrido con lo que te estoy diciendo? Que las reservas que España ha presentado respecto a la privatización de los servicios públicos son mínimas. Por ejemplo, respecto a educación, que Grecia y Francia, ¿sí?, ponen requisitos para que entre la universidad privada norteamericana. ¿Qué requisitos? Un número de porcentaje de nacionales europeos en el profesorado, que el director tenga nación francesa o griega. Es decir, ponen requisitos, ¿no?, excepciones a la entrada a trompa de la universidad privada. El gobierno español, ¿sabes qué ha puesto? Ninguno en este sentido. Ha puesto solamente, ha dicho uno, que tenga viabilidad económica el proyecto de la universidad privada. O sea que las excepciones y las reservas, y otra vez ocurre otra cosa. Por tanto, desregularizan al máximo. Caben las excepciones y reservas, pero en caso de duda, porque las excepciones y reservas pueden ser jurídicamente muy difíciles e indeterminadas, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ocurrir con el agua. Creo recordar que el CETA, ¿sí?, con el tema del derecho al agua, ¿sabes qué te dice? Te dice, me gustaría decirlo estrictamente, pero más o menos lo que comenta es que queda fuera, queda dentro de la regulación y queda fuera del comercio el derecho genérico al agua, el derecho natural al agua o algo así. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es una trampa, porque todo lo que tiene que ver de lo que rodea al agua se puede privatizar. Abastecimiento a las casas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto es la trampa que van a hacer continuamente. Por eso las excepciones son interpretadas. Y lo que más nos asusta, ¿qué es? Desregulación, excepciones a interpretar, y luego gobiernos como el español que no pone casi, ¿sí? Tercero, ¿quién va a aclarar las dudas? El Tribunal de Arbitraje. Por ejemplo, en las cláusulas sociales, y avanzo en lo que me has preguntado, parte de la remunicipalización. Por lo tanto, es una guillotina, que claro que sí, claro que los ayuntamientos, en cambio, y la gente que está en los ayuntamientos tiene que frenarlos y explicar a la corporación de lo que puede venir, que no nos lo estamos inventando nada, está en los papeles de Greenpeace. Antes nos decían, exagerado, ¿no? Cuando no nos han llamado otras cosas, ¿no? Como podéis imaginaros. Pero es que ahora no, es que eso se está barajando en el concepto de servicio público. La otra cuestión, lo que te he comentado de los bienes, ¿no? Hay una directiva comunitaria que permite, que dice, ¿no?, que todo tipo de contratación pública que se haga desde un ayuntamiento tiene que ser una contratación que respete las normas sociales, laborales, etcétera, etcétera. Pero lo que parece muy claro, luego jurídicamente es un poco indeterminado. ¿Por qué digo que es un poco indeterminado? Porque, de casos concretos, la Diputación de Guipúzcoa, cuando gobernaba, aprobó una cláusula social, de las que, por cierto, está aprobando el Ayuntamiento de Barcelona, que son, yo creo que muy, muy interesantes, pero que pueden bailar con estos tratados. Porque ¿qué le ocurrió, fíjate, a la Diputación de Guipúzcoa? Presentó una cláusula social en construcción de grandes carreteras, etcétera, y metió una cláusula social con, fijaros que no era del otro mundo, respeto al convenio colectivo de Guipúzcoa, igualdad de hombres y mujeres en la construcción, y luego había un tercer elemento de conocimiento del euskera, nuestra lengua, de unos determinados responsables dentro de la arquitectura de la empresa que quiere participar en la corporación, en la licitación. Pues fíjate, pese a la directiva, que yo creo que esto lo protege perfectamente, la autoridad de la competencia de la Comunidad Autónoma Vasca dijo no. Dijo, eso rompe el libre comercio. ¿Y sabes quién lo ha arreglado? El Tribunal Superior de Justicia, que ha dicho, la cláusula social en cuestiones laborales es perfectamente legítima, no golpea el derecho laboral. Esto ahora, con este tratado, el Tribunal Superior de Justicia no va a interpretar. Va a interpretar cuando la empresa norteamericana le meta demanda a la Diputación de Guipúzcoa, sigo con la hipótesis, ¿sí?, porque ha incorporado el tema del convenio colectivo. Por lo tanto, la cláusula social corre peligro. Puede correr peligro porque pueden caerle demandas. ¿Va a haber una prohibición expresa, directa y clara contra la cláusula social? No, porque además está la directiva, ¿no? Pero en el tema de circuito corto de producción, ¿puede el ayuntamiento aprobar circuitos cortos de producción, de soberanía alimentaria, de cercanía, de proximidad, como la compañera nos comentaba, que muchos de nosotros estamos en los circuitos cortos, ¿no?
pues va a ser muy difícil, entre otras cosas, porque esta directiva de la que te hablo expresa, y aquí es bien clara, lo prohíbe. Otra cosa es que se han hecho vericuetos jurídicos, sobre todo por parte de los franceses, para escapar haciendo slalom a la directiva, y está funcionando el apoyo a los circuitos cortos de producción. Pero si se aprueba todo lo visto, va a ser muy difícil. Primero, porque yo creo que si por un casual Estados Unidos hable de contratación pública, desde luego no se va a permitir que aquí se privilegie, entre comillas y tal como hablan ellos, la posibilidad del acuerdo a circuitos cortos de producción. Y en cualquier caso, siempre estará la espada de Damocles de la demanda por vulneración de trato nacional de una empresa de grandes negocios norteamericana o incluso europea que quiera entrar y te diga a ti, ayuntamiento, si tú eres el alcalde de esta ciudad, que tú has decidido dar un apoyo, ¿no?, al circuito corto de producción, y a ti te diga la de agronegocios, usted, fijaros qué perversión, me estás discriminando y por tanto te demando por vulneración del trato nacional y trato justo y equitativo al Tribunal de Arbitraje. Aquí es donde vuelvo a recuperar la idea de la igualdad. Nos han engañado de tal manera que hay que decir pobre transnacional que le están discriminando. Pero si la igualdad es igual a los iguales, desigual a los desiguales, nunca igual a un desigual. Por lo tanto, tu obligación como alcalde, y desde el punto de vista de la técnica jurídica, es apoyar al negocio, agronegocio pequeño, ¿no?, que es apoyar a tu tierra, a tu tejido, tu gente. Por cierto, que es lo que hace en estos momentos Estados Unidos en la contratación pública. Y veremos hasta dónde abre la puerta, ¿no? A partir de ahí yo creo que hay que tirar de cláusula social. Ahora es el momento, y me parece muy bien lo que hace Barcelona, de meter cláusulas sociales, laborales, ecológicas, medioambientales. Ojalá pueda llevar adelante lo del paraíso fiscal. Ahora es el momento, porque veremos, yo creo que puede haber transitorias, ¿no?, aun aprobando el TTIP, que espero que no, incluso el CETA, no acaben de golpear, o sea, sea más difícil si ya las tienes aprobadas, ¿no? Pero como se deje esperar y ya se nos cruce, va a ser muy difícil, entre otras cosas, por el enfriamiento de la legislación.